todos, hermanos, ¿cómo están? Ya estamos en el sexto estudio de esta semana, del estudio del libro de Juan. Ha sido de tremenda bendición para mi vida poder estar estudiando y conociendo al Señor. No me voy a cansar de decirlo. Conocer cada una de las facetas de Jesús ha sido fascinante, y creo que hemos aprendido y hemos absorbido y procesado más quizás de lo que nosotros habíamos pensado, y el Espíritu Santo ha hablado muchas más cosas de las que nosotros habíamos visto inicialmente. Así que le damos gracias al Señor porque, bueno, el Señor lo dice: el que busca siempre encuentra. Y el Señor, si uno le pide revelación, le pide sabiduría, el Señor la concede en abundancia, dice su palabra, y sin reproche. Así que si usted le ha pedido más sabiduría, más conocimiento de su palabra para conocerlo a Él, el Señor nos concede eso. Vamos a orar para comenzar. Amado Dios, le damos gracias por concedernos, Señor, el poder entender su palabra, el poder indagar, Señor, acerca de todo el tiempo en el que estuviste en la tierra, Señor. Gracias por conocerte, Señor, en muchas facetas, Señor, y en la interacción con muchas personas, Señor. Quizás personas que nadie quería ver, quizás que nadie quería hablar con ellas, juntarse con ellas, Señor, y tú lo hiciste posible, y a través de ese contacto tú transformaste sus vidas, así como lo hiciste con las nuestras. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Ayúdanos a comprender, Señor, y revélanos más, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar inmediatamente porque se vienen hartos versículos. Vamos a tratar de ser bien concisos para poder avanzar un poquito más rápido, ¿ya? Jesús y la mujer samaritana. Otro encuentro con otro personaje totalmente opuesto a lo que era Nicodemo. ¿Se acuerdan el perfil de Nicodemo? Que era un religioso. Y ahora la mujer samaritana es totalmente lo contrario. Versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no era el que bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Ya? Entonces, en el contexto de ese tiempo, Jesús estaba en Judea, estaba trabajando, estaba predicando, estaba enseñándole a sus discípulos, y la gente lo seguía. Y se acuerdan que en el capítulo anterior terminó Juan el Bautista cuando los religiosos querían formarle una especie de contienda entre Juan y Jesús. Y bueno, Juan no cayó en el juego de ellos, ¿cierto? Y dijo que él era el amigo del novio, del esposo. Bueno, Jesús, la actitud que tomó fue irse de ese lugar y no entrar en contienda porque no era el tiempo de aquello. Entonces él se fue de Judea a Galilea, y aquí necesariamente tenemos que ver un poco del contexto geográfico de el momento y en el lugar donde se desarrolló esta historia. Y vamos a ver el mapa ahí en pantalla, y van a ver que Judea está en un extremo, Samaria está al medio y Galilea está en el otro extremo. Entonces el pasaje, el camino más lógico era Samaria para llegar a Galilea. Pero es justamente la ruta que menos tomaban los judíos para llegar de un extremo a otro era Samaria, aun cuando el tiempo para cruzar era mucho menos, 2-3 veces menos tiempo pasar derecho que rodear. Pero ellos, para no pasar por Samaria, ellos pasaban desde Judea, rodeaban el río Jordán, y llegaban a Galilea. Y esto tiene, y ahora vamos a ver un poco de contexto histórico y por qué estos dos pueblos estaban tan enemistados en ese tiempo. Entonces comenzamos con el contexto histórico. Vamos a pasar rápidamente por ahí. Esto partió después del reinado de David y de Salomón, que era su hijo. Después que Salomón muere,
pasan muchas cosas y el resultado de estas cosas que no fueron tan positivas, este pueblo que antes se conocía como el pueblo de Israel unido, era un solo pueblo, era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, las 12 tribus unidas, era un pueblo, se divide. Dos tribus se fueron hacia el sector del sur y 10 tribus se quedaron en el sector del norte. El sector del sur, su capital fue Jerusalén. En el reino del norte, la capital era Samaria. Y con el tiempo, todo ese pueblo, el pueblo de Israel, que era el pueblo del norte, se terminó quedando con el nombre de Samaria. Con el tiempo, y por la porfía y la infidelidad del pueblo, este pueblo del norte, que fue Samaria, fue sitiado. Fueron ellos extraídos de ese pueblo y los llevaron extraditados y los llevaron cautivos a otros pueblos. Pero un remanente de estos israelitas, de este pueblo de Samaria, quedó en la ciudad. Y ese pueblo, con el tiempo, fue recibiendo y fueron a vivir ahí a Samaria gente de otros pueblos que tenían otras costumbres, otros dioses, otras religiones, y fueron a vivir a ese lugar. Y con el tiempo, estas personas, junto a los judíos, junto a los israelitas que quedaban en ese pueblo y los de los otros pueblos que no eran judíos, se empezaron a casar, se empezaron a mezclar. Y eso hubo un resultado de una generación mezclada, y no solamente entre ellos, sino que mezclaron sus culturas, mezclaron sus dioses, mezclaron todo eso. No pasó así con el otro pueblo, las otras tribus, que era Judá y la capital era Jerusalén. Ellos mantuvieron sus creencias, ellos mantuvieron su Dios, que era un pueblo monoteísta, no así Samaria, que se volvió un pueblo politeísta, ¿cierto? Entonces, Judea y Jerusalén, ellos seguían adorando a Dios y seguían con sus costumbres, todo lo que había nacido en el corazón de Dios, ellos lo seguían conservando. Entonces, el tema aquí partió por el lugar en el que adoraban en realidad. Como sabemos, el pueblo adoraba en Israel y en el pueblo que estaba en Jerusalén, en el templo, donde ocurrió la escena de la purificación del templo justamente, y era en Jerusalén. Y resulta que Jerusalén no dejaba, el pueblo judío no dejaba, o era mal visto y le hacía mucho problema que los samaritanos fueran a adorar a ese templo, porque ellos lo hacían a su manera, no como debía y como estaba establecido por Dios. Entonces, con el tiempo, los gobernantes y los líderes de Samaria decidieron crear un templo, un monte allí, y lo hicieron sagrado para adorar a Dios ahí, en Samaria. Entonces, era un pueblo falso, porque ellos adoraban a Dios a su manera. Como estaban todos mezclados, todos tenían distintas formas de adorar. No era así con Jerusalén. Entonces, esa era la amistad que con el tiempo creció y creció y creció, y cada vez era más la lejanía que tenían estos dos pueblos. Entonces, por eso ellos evitaban pasar directo por Samaria hacia Galilea y viceversa. Ellos preferían rodear todo el sector y llegar de otra forma, aun cuando eso les significaba el doble o el triple del tiempo de viaje. Porque pasar por Samaria significaba quizás impureza, significaba algo peligroso también, porque eran atacados, eran muy mal vistos los judíos, así como los samaritanos para los judíos, que eran consideradas personas impuras, paganas quizás, que no tenían derecho de estar con ellos, ni siquiera mirarlos, ni siquiera entablar una conversación. Eso era totalmente mal visto y no se hacía, no se llevaban entre sí para nada. Entonces, eso un poco rápidamente pasamos por el contexto histórico de la enemistad entre estos dos pueblos. Entonces, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria.
Y aquí es que era necesario ver el contexto histórico y la enemistad, porque Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria, y no era que Jesús no sabía de esta enemistad, él tenía totalmente conocimiento de todo esto y él sabía lo que estaba pasando ahí, conocía perfectamente la historia, pero le era necesario. ¿Por qué? Porque Jesús es un personaje maravilloso que él siempre, desde que comenzó su actuar en la tierra, él se junta con quien nadie se quiere juntar, él va a los lugares donde nadie quiere ir, él hace todo lo que los seres humanos, y en ese tiempo con mayor necesidad, él hacía lo que nadie más hacía, y ahí, si era necesario, había una necesidad, él la iba a suplir. Entonces el 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Esto, además, donde ocurrió este hecho, fue un lugar muy importante para el pueblo, para la historia de Israel, porque este lugar, este pozo donde él estaba, era una heredad que le dio Jacob en aquellos tiempos, el patriarca, ¿cierto? Jacob, a su hijo José, y fue uno de sus primeros terrenos que él adquirió, era como su primer bien raíz que él adquirió, y se lo regaló a José, y ahí fue hecho un pozo donde sacaron agua a sus hijos y su heredad y sus animales. Entonces era un lugar muy decidor para el pueblo judío y el pueblo de Israel. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Aquí sacamos 2 puntos. Primero, vemos la humanidad de Jesús. Como vimos antes, ¿cierto? Él era 100% hombre y 100% Dios, y él estaba cansado, él estaba sediento, quizás con hambre, y vemos que Jesús actuaba con compasión por los demás, aún en los peores momentos, en los momentos en que era menos oportuno hacer algo por alguien, él lo hacía. Aún estando cansado, sediento, él estaba junto ahí porque sabía que había una persona en necesidad. Y cuántas veces nos pasa a nosotros que sabemos que alguien tiene una necesidad, pero nuestro cansancio, quizás nuestro quehacer diario nos ocupa tanto el tiempo que es la excusa perfecta para no hacer nada. Y para nosotros suena lógico, porque si estoy cansado, no tengo fuerza, he trabajado todo el día, quizás Dios entiende que no puedo, o que por ahora no lo voy a hacer, pero Dios nos muestra otra cosa acá, que Él, a pesar de todo, Él está dispuesto a servir a los demás. Y lo otro, que era como la hora sexta. Antes, una de las misiones que tenían las mujeres era ir a sacar agua al pozo. Y una de las cosas que hacía era ir al pozo muy temprano en la mañana, para no toparse con el sol, que a mediodía ya estaba en su máximo furor, esplendor, y hacía mucho calor. Entonces las mujeres se levantaban muy temprano en la mañana e iban. La idea era que ir temprano y volver, para que al mediodía ellas estén en sus casas, porque el calor en ese tiempo y lo mal que hacía, nadie salía a esa hora, menos a un lugar lejano como era este pozo que estaba a las afueras de la ciudad, y había que ir y volver, y tomaba tiempo. Entonces aquí, bueno, como ya hemos visto también, que Juan ni Dios permite que haya nada en la Biblia que no tenga un significado. Y si aquí fue puesta la hora, es porque era necesario entender que era como la hora sexta, o sea, era la hora donde más calor hacía. El 8, pues sus discípulos, el 7, una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y aquí entra en desarrollo la historia que vamos a ver ahora.
Vino una mujer samaritana. ¿Qué estaba haciendo una mujer a mediodía donde no se iba a buscar agua a ese lugar? ¿Qué estaba haciendo una mujer ahí sacando agua? Y le dijo Jesús, dame de beber. Y pues dice acá en el 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y aquí vemos, hagamos entre paréntesis, vemos que Jesús ya estaba causando algo en el corazón de los discípulos, porque ellos fueron a Samaria a comprar, a la ciudad de Samaria, a comprar de comer. Y como vimos, los judíos y los samaritanos no se llevaban, o sea, menos ir a comprar algo para comer a Samaria. Pero ellos fueron, o sea, quiere decir que Jesús ya estaba sacando esos prejuicios de sus vidas, en cierta forma. Algo de eso había, aun cuando todavía no era total, ¿cierto? Algo había avanzado Jesús con los discípulos y nos da luces acá de eso. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y ahí la mujer samaritana le dijo a Jesús por si él no sabía. Por si no se había dado cuenta que ella era una mujer y era samaritana. Y podemos ver esta historia de la enemistad también y de este episodio en Esdras 4 del 1 al 5, en Nehemías 4 del 1 al 2. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. Como vemos el patrón de respuesta de Jesús acá, ¿se acuerdan que habíamos visto la respuesta de Jesús a María? Que le dio a María cuando le dijo no tienen vino. Y después a Nicodemo cuando le preguntó cómo lo hacen, Jesús, que tú eres, cómo lo hace para tener seguidores, ¿cierto? La pregunta que le hizo. Y Jesús le respondió algo que nada que ver, pero finalmente nos dimos cuenta que era la real necesidad de Nicodemo. Lo mismo acá. Esta mujer le está diciendo, ¿cómo te voy a dar agua yo? Y respondió Jesús y le dijo algo que nada que ver, nuevamente. Y vemos reflejado acá la sobrenaturalidad de Dios, que Él lo conoce todo, nada se le escapa, Él conoce el panorama completo. Le respondió Jesús, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Vio la necesidad de la mujer, que necesitaba vida, agua viva. Esta mujer estaba tan perdida y tan cegada, tan necesitada de algo más, de algo bueno, y Jesús lo sabía. Y le dice dame de beber. Esto era una profecía que quizás la mujer samaritana ya la sabía. La podemos ver en Jeremías 2:13, la voy a leer. Jeremías 2:13 dice, porque dos males has hecho, mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Usted puede leer más el texto acá para comprender, pero ahí habla del agua viva, de que el pueblo lo dejó a él, que era fuente de agua, y construyó cisternas, y habla de otros dioses y todo eso. Y eso ya quizás la mujer samaritana ya lo había leído, lo había escuchado de sus antepasados, ¿cierto? Del término, el contexto del agua viva. Y también podemos ver algo más sobre el agua viva en Zacarías 14:8 y en Ezequiel 47:9, para que usted también lo vaya revisando ahí, y cómo se entrelaza el Nuevo Testamento con el Antiguo. Entonces Jesús conocía todo lo de la mujer, ¿cierto? Su necesidad, su presente, su pasado y su futuro, al igual que el nuestro, ¿sí? Todo lo conoce el Señor. Entonces Jesús le respondió eso, y la mujer samaritana le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? Ahí podemos ver, y el Señor lo deja plasmado en su palabra, que la mujer estaba tan cegada nuevamente, igual que Nicodemo. Su ceguera era tal que todavía no podía ver, ni siquiera quizás ni recordaba lo que decía su palabra, y que quizás ella sí había escuchado del agua viva.
El 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces ahí vemos que la mujer ya sabía acerca del contexto y de la historia del pueblo de Israel. Ella ya sabía de lo que se trataba y conocía el trasfondo de los patriarcas y de la importancia que tenía ese lugar y Jesús, ¿cierto? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salta para la vida eterna. Y ahí empezó Jesús a meterse más profundo en la mente y en el razonamiento de esta mujer. Le habló de sed, le habló de necesidad, y en este momento descubrió totalmente el corazón y la vida de esta mujer, aun cuando ella no comprendía mucho, pero la guió hacia allá. Y la mujer dijo en el 15: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer reconoció su necesidad que tenía. Reconoció que había una necesidad en ella y una incapacidad de tener aún lo físico, ¿cierto? Lo que ella conocía, que era ir al pozo, sacar el agua, ir caminando, ¿cierto? Un esfuerzo de una persona. Y ella confesó esa necesidad, y aún luego vemos que va a confesar su necesidad interna de espíritu. Entonces dijo: Señor, dame de esa agua. Jesús dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Después que reconoció que había una necesidad, Jesús viene y le dice: llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y ahora el que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En ese momento el Señor descubrió todo lo que tenía la mujer dentro de ella. Y la mujer tenía 2 opciones acá. Primero era negar y retroceder e irse de ahí. O decir: ok, está bien, Señor, esta soy yo. Y acepto lo que tú me dices porque es totalmente cierto. Y le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y vemos ahí la revelación que la mujer estaba teniendo acerca de Dios, de Jesús. Nuestros padres, el 20, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y aquí, nuevamente, en su ceguera y viendo el tema religiosamente, ¿cierto? Tratando de explicar lo que estaba escuchando a través de la religión y de lo que quizás ella conocía. Y le habló del tema territorial, que allá adoramos, los judíos adoran en Jerusalén y nosotros adoramos acá, donde dice: vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se adora, donde se debe adorar. Le dijo en realidad, y Jesús le dijo: es allá, porque Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, le dejó súper claro ahí que el lugar donde Dios estableció para su adoración era en Jerusalén, era allá. No era el templo que ellos habían establecido. Y aun cuando no era tan relevante, Jesús no deja pasar ningún error. Y Jesús nos corrige cuando estamos equivocados, y le dijo a la mujer, le dijo claro que donde nació en el corazón de Dios adorar era en Jerusalén y no acá. Y por eso le dijo: la salvación viene de los judíos, o sea, es allá y no acá. Pero en el 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
O sea, es allá y no es aquí, pero ni aquí ni allá es relevante, porque viene el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y aquí vemos, y hay una palabra que vamos a destacar, y es verdaderos. O sea, que si habla de verdaderos, quiere decir que también hay falsos. Si habla de verdaderos, tiene que haber una parte falsa, ¿cierto? Por eso el Señor lo destaca y lo aclara. Y habla de verdaderos adoradores, ¿cierto? Todos somos adoradores en la humanidad. Todos somos adoradores. El tema es que somos adoradores de distintas cosas. Algunos siguen alguna religión, algunos siguen algún estilo de vida, otras creencias, pero todos somos adoradores porque nacimos para adorar. Y nacimos para adorar a nuestro Dios, ¿cierto? Pero eso se tergiversa, así como se tergiversó el tema de Samaritano y se mezcla con un montón de cosas y lo mismo pasa con la humanidad. Todos somos adoradores. El tema es que si somos verdaderos adoradores o adoradores falsos. Y la palabra del Señor lo aclara súper bien en Romanos 12:1. Y ahí dice cuáles son los verdaderos adoradores. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el verdadero, la verdadera adoración, los verdaderos adoradores. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nosotros debemos purificarnos y santificarnos cada día, no haciendo ritos extraños, sino que santificándonos, yendo a la presencia del Señor cada día y creyendo en Él y en su palabra. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Ya? En espíritu y en verdad. La verdad es Cristo. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice es la verdad de Cristo. 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y aquí viene el cúspide de la revelación que Cristo vino a darle a esta mujer. Y que es algo que me impresiona y algo que debe impresionarnos a todos, porque aquí Jesús hace una confesión que no hizo antes ni volvió a hacer nunca después. Y dice en el 26, y es lo más impresionante, que lo hace a una mujer, y a una mujer samaritana y a una mujer pecadora. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo. Nunca en la Biblia sale otra confesión en primera persona como lo hizo Jesús con esta mujer. Y le declaró: yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo. El 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Y aquí aclara también esto, porque todos estos discípulos eran judíos, y aun cuando vimos acá que Jesús algo había hecho en sus corazones, ya no eran tan prejuiciosos. El que Él estuviera hablando con una mujer era así como chocante para ellos, pero ellos tienen que haber llegado en ese momento cúspide donde Él estaba revelándose a la mujer, y ellos vieron la transformación, y quizás el momento más especial de ese tiempo fue ahí, y ellos se maravillaron. No dijeron nada, sino que se maravillaron de lo que estaban viviendo, y fue maravilloso. Entonces, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. 29. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él.
Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Acá varios puntos. El 28, la mujer deja su cántaro, y aquí podemos ver el despojo de esta mujer, de dejar todo atrás, mis afanes, lo que soy, lo dejo todo atrás. Ya había confesado, Jesús ya le había confesado quién era él, y ella dejó su cántaro, dejó su afán y fue a proclamar a Cristo al templo, al pueblo, perdón, y yo puedo ver el cambio de esta mujer, que ella no fue al pozo junto con las otras mujeres para no ser juzgada, quizás para no ser mal mirada, para no sentirse rechazada, para no escuchar a las mujeres quizás murmurar, porque lo que ella era, aun cuando la Biblia nos relata de que las mujeres la rechazaban o el pueblo la rechazaba, pero viendo el contexto acá, que eran muy severos con el juzgar, y sobre todo a una mujer que tenía un pasado oscuro como ella, que tuviera muchos maridos y que ahora estuviera con otro que no era su marido. Entonces ella se escondía quizás para no sentir el rechazo, y aun cuando quizás ella no confesaba, su vida era un secreto a voces, seguramente que todos conocían. Y ella estaba a las 12 del día ahí en el horario en que no se iba a buscar agua, y estaba ahí porque sabía que no se iba a encontrar con nadie. Y ella tenía esta actitud de soledad, de estar ahí en su soledad y con su vida y con su pasado oscuro, y ahora deja su cántaro y va deprisa y habla con la gente y le da lo mismo, y habla con las personas y proclama lo que Dios le había dicho a ella. Y ella dijo: me ha dicho todo cuanto he hecho. Y los del pueblo le entendieron súper bien, porque todo cuanto he hecho, ellos sabían a qué se refería. Y eso fue lo que impactó. ¿Cómo supo este hombre que es judío y no samaritano? Y ellos fueron, dice. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fue tal el impacto, seguramente, el cambio de esa mujer, su testimonio, que impactó a estas personas que vinieron a él deprisa. Entonces el despojo de esta mujer fue impresionante. Vemos lo que provoca Dios, Jesús, en la vida de un ser humano, no importando el pasado, no importando nada, sino que Jesús provocó algo poderoso en la vida de esta mujer. Y es maravilloso, es poderoso lo que Dios hace, lo mismo que hizo con nuestras vidas. Entonces, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y Jesús les dijo: yo tengo una comida que comer, pero vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían entre ellos, ¿cierto? ¿Les habrá traído alguien que comer? Jesús les dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces Jesús ahí mismo les predicó a ellos, porque Él estaba enseñándoles, les predicó y les dijo: esto, lo que pasó aquí, es lo que hay que hacer. Esto me sacia, esto es lo que me llena a mí, porque yo vine para esto, vine para proclamar, para ser compasivo, para servir, y esto es lo que me sacia. Esta es mi comida, les dijo, y esto quería transmitírselo a él. Esto es lo que a ustedes también le quiso decir, les va a llenar. Jesús le dijo: mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 35. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge su fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: el uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo os he enviado a segar a que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos que aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo:
me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, por nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Porque cuando Jesús se queda con nosotros en nuestras vidas, su luz es tan resplandeciente que se manifiesta lo que Él realmente es, y nos confronta con nuestro pecado, con nuestro pasado, y se manifiesta y podemos ver su realidad, ¿cierto? Si tenemos un encuentro con Dios, eso es lo que pasa. Y es absolutamente maravilloso porque Él lo alumbra todo. Él lo alumbra todo, y es evidente su luz en nuestras vidas. Y cómo no creer, porque el convencimiento viene por lo que Él dice, por lo que Él hace, por quién Jesús es en nuestras vidas. Y dice ahí, no solamente creían ya por la mujer, por lo que ella les decía, sino porque ellos mismos veían y eran alumbrados por la luz de Jesús que estaba con ellos, y se quedó 2 días. Mientras Jesús está con uno, podemos ver más allá de lo que antes podíamos ver, y la venda se sale de nosotros, y podemos ver su luz perfecta y hermosa. Hasta aquí vamos a llegar esta semana. Son 54 versículos y llegamos al 42, y seguramente durante la semana vamos a poder enviar este capítulo. Vamos a terminar en esta misma semana dos estudios para poder terminar la historia del capítulo 4, ¿ya? Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, le damos muchas gracias por habernos permitido llegar, Señor, hasta este punto, Señor, haber visto, Padre, tu interacción con esta mujer y cómo llevaste, Señor, a la transformación, Señor, de su vida. Gracias porque tú has hecho lo mismo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y te pedimos por cada una de las personas que están viendo este estudio, que tú puedas revelarte, Señor, como nuestro Dios verdadero. Que tú puedas, Señor, tocar cada vida, cada familia, Señor. Gracias, Padre amado, que podamos entender, Señor, que tú no tienes límites, Señor, que tú no te cansas y que tú estás presto para ayudarnos y amarnos, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos entonces durante la semana, y que Dios les bendiga.